Porque una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el informe Reforma a la Constitución sobre el financiamiento público. Comenzamos. Buen día. Este día vamos a hablar sobre la reforma a la Constitución que eliminó la deuda política. Este es un documento producido por Acción Ciudadana. En primer lugar, nos hacemos la pregunta, ¿por qué es importante analizar esta reforma a la Constitución que eliminó el financiamiento público? Bueno, en primer lugar, porque históricamente el financiamiento público no había sufrido mayores cambios desde su instauración. La primera vez, además de estar en la Constitución, fue consignado en la ley secundaria, en la ley de deuda política. Y desde el Código Electoral de 1993, donde se establecieron y se fijaron algunas directrices con respecto a la forma de entregar este financiamiento, no había sufrido cambios sustanciales, sino hasta el año 2013, cuando pasó a ser parte de la nueva ley de partidos políticos que se emitió ese año. Y desde entonces a la fecha, hasta su eliminación a inicios de este 2025, no había sufrido ya cambios. Es importante también analizar esto porque en los últimos 10 años que Acción Ciudadana ha monitoreado la entrega del financiamiento público, el monto de la deuda política asciende a los 89.9 millones, es decir, 90 millones de dólares. Es una cantidad nada despreciable de la cual es necesario rendir cuentas, y es lo que se ha buscado desde que se empezó a monitorear en 2014. Es importante también porque la eliminación de este financiamiento tendrá un impacto en las finanzas de los partidos políticos. Tomando en cuenta ese periodo de análisis, podemos decir que los partidos políticos van a ver mermado sus ingresos entre un 40 y un 60%, porque eso es lo que representaba la deuda política en el total de financiamiento que los partidos políticos reciben. Esto los va a obligar a buscar un financiamiento privado, con los riesgos que conlleva por el origen que estos pueden tener, ¿verdad? Es decir, hablamos de narcotráfico, crimen organizado. No todo el financiamiento privado es malo, por supuesto, pero se abre la posibilidad, cuando se elimina el financiamiento público, se abre la posibilidad de que este tipo de dinero mal habido permee la política. Y en tercer lugar, es importante analizar esta reforma por sus efectos precisamente en el sistema político, ya que los partidos ya no tendrán la capacidad económica para publicitar sus propuestas en condiciones más o menos equitativas con respecto al resto de partidos, o en este caso al partido de gobierno, ni tampoco tendrán o lograrán el impacto necesario, precisamente por no contar con los fondos para poder competir en unas condiciones más acordes que las que tienen los partidos mayoritarios. No hay que olvidar que esta reforma, y por ello también es importante analizarla, ocurre en el contexto en el que se ha ido estableciendo un partido hegemónico, un sistema de partido hegemónico que ha venido cambiando las leyes electorales para mantenerse en el poder. Y esta eliminación del financiamiento público va en esta lógica. Haciendo un poco de historia del financiamiento público, como ya decíamos, entre 2014 y 2024, en los últimos 10 años, los partidos han recibido un total de 89.9 millones. No es estimado, sino es la cifra informada o dada a conocer por el Ministerio de Hacienda. En cuanto a 2024, el año que recién finalizó, Hacienda ha desembolsado 14.2 millones. Pero de estos 14, solamente ha especificado el destino de 1.8 millones hacia Arena y de 2.2 al FNLN. Pero hay 10.1 millones de dólares restantes que sí los consigna Hacienda como entregados, pero no dice a qué partido los entregó o a cuáles partidos los entregó. Entonces, como no se ha entregado la totalidad de lo que se cabría esperar, se hizo una estimación. Esto se hace a partir de conocer el valor del voto, es decir, el dinero que se paga por cada voto que recibe un partido político en una elección determinada, y se multiplica por el número de votos que tiene este partido, y esa multiplicación permite conocer el monto al que tendría derecho. Haciendo esta operación y tomando todos los años evaluados desde 2014 a 2024,
el total de dinero que debería terminarse erogando en concepto de deuda política es de 114.8 millones, perdón, de 113.8 millones, prácticamente 114 millones. Eso es en el periodo de los últimos 10 años. Hay que decir que en esta estimación, los años 2014 y 2024 es los años en que los partidos deberían haber recibido mayor cantidad de dinero de ellos. En este caso serían 21 millones para 2014 y 38 para esta elección que recién pasó. 38 millones, de la cual ya decíamos que solo se han erogado 14. Es decir, hay un faltante ahí de 24 millones que todavía no se han entregado, al menos a la fecha de este reporte. En ese mismo periodo, los años con ingresos más bajos para los partidos fue 2015 y 2017 en cuanto a financiamiento público, porque esos montos apenas representan el 6 y el 5% del total respectivamente. Precisamente es probable que porque en esos años, no hubo elecciones presidenciales. Estos datos nos permiten también llegar a una conclusión, y es que no hay duda que ha ocurrido una transformación del sistema partidario, en el que los partidos históricos como Arena y FMLN, que mantuvieron la hegemonía y tenían disponían de la mayor erogación de financiamiento público a partir de sus resultados electorales, han perdido influencia, mientras que el partido Nuevas Ideas, que participó por primera vez en 2021, es el que está captando la mayor parte de los recursos públicos, de acuerdo pues con esta estimación. En este ejercicio es evidente que, o ahí se puede apreciar, que el dinero recibido, o que tendría que recibir Nuevas Ideas en concepto de deuda política para los años 2021 y 2024, solo esos 2 años superan el monto que obtuvieron los partidos políticos Arena y FMLN cada uno en el periodo de 10 años. Es decir, la mayor cantidad de financiamiento público en el periodo lo estaría obteniendo Nuevas Ideas. Pero, por supuesto, los partidos no solo reciben financiamiento público, o no solo recibían financiamiento público, también reciben financiamiento privado. Sobre esto se hizo un análisis y como no hay datos completos para 2024, se tomó hasta 2021. Entonces, tomando en cuenta el periodo 2014 a 2021, el 51%, es decir, 75.4 millones del total erogado, representa financiamiento público. Y el 49%, 71.9, 72 millones, representa el financiamiento privado. Eso en el periodo 2014-2021. Ya en específico hay años como 2015 y 2019 en el cual el financiamiento privado superó al financiamiento público, pero eso serían la excepción. En conjunto, en el periodo, es el financiamiento público el que ha significado un mayor porcentaje del total de ingresos de los partidos, demostrando pues la importancia que este tenía para ellos, y obviamente demostrando las consecuencias que va a tener para estos institutos. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, en primer lugar, el sistema electoral estaba enfocado en el pluralismo y en la proporcionalidad, y eso más el financiamiento público permitía que existieran partidos sólidos. Prueba de ello es que, por ejemplo, desde 1994, desde la primera vez que hubo elecciones luego de los acuerdos de paz hasta la fecha, hasta 2024, en ese periodo de 30 años, hay al menos 5 partidos políticos que han existido durante ese periodo de 30 años. Nos referimos a Arena, CD, FMLN, PCN y PDC. Al menos esos 5 partidos, no quiere decir que en ese año nacieron, algunos existen desde mucho antes, sino que contando desde entonces a la fecha, se han mantenido en la palestra política y la gente ha seguido votando por ellos. Eso demuestra la solidez del sistema. No obstante, es importante señalar que esta solidez se ha venido deteriorando a partir al menos de 2021. Y para ello, bueno, ¿qué la ha deteriorado drásticamente? Pues por supuesto que tuvieron que ver mucho las reformas electorales que se vinieron dando. Por ejemplo, las de 2023, en que se redujeron el número de escaños de 84 a 60, en el que se cambió la fórmula de una fórmula proporcional como era Jare a una fórmula con un sesgo hacia el partido mayoritario como es DONT,
¿verdad? Este tipo de reformas han venido reduciendo la posibilidad del resto de partidos de acceder a cuotas de poder. Entonces, si a esto le sumamos la vuelta de tuerca, que significa eliminar el financiamiento público, pues nos produce un deterioro de los partidos en favor de uno solo que se ha ido empoderando, volviéndose, como ya decíamos hace un momento, en un partido hegemónico. Una forma científica de medir esto es con el índice, el NEP, o número efectivo de partidos. Este es un valor que surge de dividir, es una operación matemática que se realiza con el número de votos que tienen los partidos políticos en una elección legislativa. Se estima cuánto es su peso que van a tener a la hora de tomar decisiones en el Parlamento. Este valor de NEP desde el año 1994 hasta el año 2018 era de 3 puntos y fracción, indicando pues que había al menos 3 partidos políticos en ese periodo, lo cual pues todos lo sabemos que eran en aquel momento Arena, FMLN, PCN, y que luego en 2009 eso cambió para las elecciones de 2012 y pasó a ser FMLN, Arena y Gana, pero siempre manteniendo un valor de 3, el NEP, indicando 3 partidos con incidencia, para que en 2021 este valor bajara a 2.15, donde ya solo 2 partidos tenían incidencia, que fue Nuevas Ideas y Arena, para terminar en el año 2024 con un valor de 1.23, dejando claramente que hay un solo partido que tiene realmente incidencia en el sistema político del país. El 0.23 representa al resto de partidos que no tienen pues incidencia alguna en el sistema pues, no, con sus votos. La justificación para llevar adelante esta reforma que eliminó el financiamiento público está basada sobre todo en defender que había un rechazo al sistema político y una desconfianza a las instituciones. Esto es real, ese rechazo y esa desconfianza existe, pero esta no la produce el que hubiera financiamiento público, sino el no dar cuentas, no solo de él, del financiamiento público, sino la ausencia de control en general al funcionamiento del gobierno, por ejemplo, y de las instituciones que lo conforman. El financiamiento público, por el contrario, es más controlable que el financiamiento privado, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque el Estado sabe cuánto dinero le ingresa a los partidos, cuánto se les da, pues precisamente el Estado se los da, y también sabe cómo lo gastan los partidos, porque esto está en la obligación de informarlo al Ministerio de Hacienda y a esta institución de volverlo público. Entonces es como más transparente que el financiamiento privado. Obviamente en este control horizontal de instituciones, en el que interviene el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas, el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, en este control horizontal es muy importante también el control ciudadano, que es el control vertical, que es una pieza fundamental en la rendición de cuentas de los partidos. Y esto obviamente fomenta la conexión de los partidos con la ciudadanía y los dota de transparencia. Hay que decir también que este dinero no es, como se ha expresado, que sirve para pagarle a los candidatos. Los candidatos no reciben un dinero, sino que lo reciben los partidos políticos, el financiamiento público. Y también es importante decir que este dinero se utiliza para la campaña política, así debe de reportarse además y probar que en eso se ha utilizado, no para pagarle a los candidatos. El financiamiento público no lo reciben, como ya decía, los candidatos, sino los partidos. Y por el contrario, el financiamiento público promueve la participación ciudadana en el sentido que una persona que participa en política ya no tiene que ir, o no tenía, mejor dicho, que ir a buscar financiamiento privado con los riesgos que esto implicaba. Sí existía financiamiento público que le permitía pues pautar en los medios de comunicación y llegar así con sus propuestas a la población. Entonces, realmente a un funcionario de elección popular lo que lo define es la eficiencia de su trabajo, no los ingresos que recibe en la campaña, porque eso al final no provienen directamente de dinero que le dé el Estado, porque no se lo dan, como insisto, a ellos, o no se lo daban a ellos, pues ya está eliminado. Entonces, a manera de concluir, hay que decir que la eliminación del financiamiento público representa un retroceso en términos del pluralismo político y de la transparencia electoral. Y es contrario a los pasos
que se han venido dando a nivel centroamericano, donde más bien se ha venido poniéndole más controles y llaves al financiamiento privado y ampliando el financiamiento público, porque es, como ya decíamos, el más controlable. Eso es contrario a lo que aquí estamos haciendo. Y no hay que dudar que esta reforma va a impactar en los partidos, porque estos ahora van a depender exclusivamente del financiamiento privado, lo que podría poner en riesgo su independencia política, ¿verdad? Porque no sabemos, bueno, ¿cómo se expresaría esto? Porque yo creo que sería afectar su independencia y además generaría un desequilibrio electoral. ¿Cómo se expresa esto? Bueno, lo primero, la afectación a la independencia política se vería con una mayor influencia del dinero privado a la hora de aprobar políticas públicas, por ejemplo, porque ya sería interesante ver si las obras, las políticas que decide un partido están motivadas más que por el interés de la población, por el interés de sus financistas. Allí. Y el desequilibrio del que les hablo se expresaría en la limitación que enfrentarán los partidos para acceder a los fondos privados también, porque no es cierto que reciben todos en igualdad, ni mucho menos, además de los riesgos que implica en este contexto de partido hegemónico, de régimen de excepción, donde pues también los financistas privados se lo piensan dos veces antes de estar financiando partidos de oposición, precisamente por el estigma que esto podría acarrearles y las consecuencias que podría conllevar para ellos. Yo creo que en este contexto finalmente hay que decir que la falta de transparencia, por ejemplo, del partido oficial, agrava aún más la situación, pues desconocemos, mejor dicho, quiénes son sus financistas y en qué medida sus contribuciones afectan las decisiones que este partido toma en las distintas esferas del gobierno, donde tiene presencia sus decisiones políticas. Entonces, en este contexto en el que se viola impunemente la ley, en que los partidos no dan cuenta del financiamiento que reciben o lo dan a medias o a regañadientes, esta reforma, pues no hay duda que viene a socavar la confianza del sistema político y electoral, ¿verdad? Sin duda, por extensión. Entonces, y limita la competencia democrática y el acceso igualitario a los recursos necesarios para participar en el proceso electoral. Esas son algunas de las consecuencias que tendría la eliminación del financiamiento público y obviamente que no van a poder competir en igualdad de condiciones. Ese sería el documento que ha trabajado Acción Ciudadana con respecto a la reforma constitucional que eliminó el financiamiento público. Muchas gracias. Es de esta manera que damos por concluida la presentación del informe Reforma en la Constitución sobre el Financiamiento Público. Acción Ciudadana agradece su sintonía y le invita a visitar www.accion-ciudadana.org, en donde encontrará este y otros informes elaborados en la materia, así como una plataforma interactiva con datos del financiamiento público y privado de los partidos políticos salvadoreños desde el año 2016.